Relatos de terror. Historias para no dormir. Este es el lugar donde las sombras cobran vida y los susurros en la oscuridad se convierten en gritos de horror. Bienvenidos a La hacienda de San Rafael, situada en las afueras del pequeño pueblo de Santa Lucía, fue en su momento un próspero centro vinícola. Durante el siglo XIX, las viñas de San Rafael producían algunos de los vinos más codiciados de la región. Los aldeanos hablaban con orgullo de la calidad y el prestigio de sus productos, y la hacienda era un símbolo de prosperidad. Sin embargo, todo cambió repentinamente. Cuentan las leyendas locales que una oscura maldición cayó sobre la hacienda, pero nadie sabe con certeza qué ocurrió. Algunos hablan de un pacto roto con fuerzas sobrenaturales, mientras que otros susurran historias de ritos ocultos y sacrificios humanos. Lo que sí es cierto es que, hace más de 50 años, los trabajadores de la bodega comenzaron a desaparecer uno a uno. La hacienda cerró sus puertas, y desde entonces, ha permanecido en completo abandono. Los pocos valientes que se aventuraron a explorarla hablan de ruidos extraños, sombras que se mueven en la oscuridad y una sensación opresiva que te envuelve desde el momento en que entras. La historia de la hacienda de San Rafael se convirtió en un mito, un lugar que los habitantes del pueblo evitaban a toda costa. María era una joven historiadora, fascinada por los misterios del pasado. Su interés por la hacienda de San Rafael surgió cuando encontró una mención en un viejo diario de su abuelo, quien había trabajado allí brevemente antes de que cerrara. El diario hablaba de extraños sucesos, de susurros en la noche y de figuras que se deslizaban entre las sombras. Decidida a descubrir la verdad, María preparó su equipo de exploración, una linterna potente, una cámara para documentar todo, una grabadora de voz y un cuaderno para tomar notas. La tarde elegida para su incursión era gris y nublada, perfecta para la atmósfera inquietante que esperaba encontrar. Llegar a la hacienda fue más complicado de lo que esperaba. El camino estaba cubierto de maleza y árboles caídos. Cuando finalmente vio la imponente estructura, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La fachada, aunque deteriorada, todavía mostraba signos de su antigua grandeza. Las ventanas estaban rotas y las puertas, selladas con tablas de madera. María encontró una ventana por donde colarse. El aire en el interior era pesado, cargado con el olor a moho y decadencia. Cada paso que daba resonaba en el silencio sepulcral del lugar. Mientras avanzaba por el laberinto de pasillos oscuros, María no podía sacudirse la sensación de que estaba siendo observada. Las paredes de la bodega principal estaban cubiertas de polvo y telarañas. Las estanterías de madera, vacías y carcomidas, daban un aire de desolación al lugar. Con su linterna, María iluminó las esquinas oscuras y vio algo que la hizo detenerse: mensajes garabateados en las paredes. «No mires atrás y él nos está observando» eran algunas de las frases que pudo descifrar. Parecían escritos con desesperación, y su corazón comenzó a latir con fuerza. De repente, escuchó un eco de pasos detrás de ella. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. La tensión en el aire era palpable, y cada sonido se amplificaba en la inmensidad de la bodega. María decidió grabar un mensaje para documentar lo que estaba sintiendo: «Estoy en la bodega principal. Hay inscripciones en las paredes, parecen advertencias. Siento como si alguien me estuviera observando. No estoy sola aquí». Continuó explorando, su linterna revelando más detalles inquietantes. Encontró un antiguo barril de vino, todavía sellado. Al acercarse, escuchó un susurro. Se giró y vio una figura al fondo del pasillo, una sombra alta y esquelética. La figura se movió lentamente hacia ella,
murmurando en un idioma antiguo que no podía comprender. El pánico se apoderó de ella. Retrocedió, pero tropezó y cayó, perdiendo la linterna. En la penumbra, sintió una mano helada agarrar su tobillo. Gritó, tratando de liberarse. La figura parecía hacerse más corpórea, sus murmullos más claros. Desesperada, María pateó con todas sus fuerzas y logró zafarse. Corrió hacia la salida, con la sombra persiguiéndola de cerca. El aire se sentía más pesado, como si una presencia maligna intentara retenerla. Justo cuando la figura estaba a punto de alcanzarla, María encontró la ventana por la que había entrado y saltó al exterior, rasgándose la ropa y la piel en el proceso. María no se detuvo hasta llegar a su coche, jadeando y temblando. Mientras se alejaba, miró por el retrovisor y vio la silueta oscura en la ventana de la bodega, observándola. Nunca regresó a la hacienda, pero su experiencia quedó grabada en su mente para siempre. De regreso en su casa, María revisó las grabaciones y las notas que había tomado. En las grabaciones de audio, escuchó claramente los susurros en el idioma antiguo y una frase en particular se repetía: "No hay escapatoria". Investigó más sobre la historia de la hacienda y descubrió algo escalofriante: la hacienda había sido construida sobre tierras sagradas de una antigua tribu, que realizaba rituales para apaciguar a los espíritus de los ancestros. Se rumoreaba que el último dueño de la hacienda había roto el pacto con estos espíritus, lo que había desencadenado la maldición. Unos meses después de su primera visita, María comenzó a tener pesadillas recurrentes sobre la hacienda. En sus sueños, se veía atrapada en la bodega, con las sombras acechándola desde todos los rincones. Los susurros eran más intensos y parecía que la llamaban por su nombre. A pesar de su miedo, sentía una atracción inexplicable hacia el lugar, como si algo o alguien la estuviera llamando de vuelta. Finalmente, decidió que debía regresar para obtener respuestas. Esta vez, llevó consigo un equipo de investigación más avanzado, detectores de movimiento, cámaras infrarrojas y un par de amigos interesados en lo paranormal. Al llegar a la hacienda, todo parecía más ominoso que antes. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y un viento helado soplaba a través de las ruinas. Al entrar de nuevo en la bodega, la atmósfera era aún más opresiva. Colocaron las cámaras y los detectores en puntos estratégicos y comenzaron su investigación. Mientras revisaban las grabaciones, notaron que las sombras parecían moverse de forma antinatural, y los detectores de movimiento se activaban sin razón aparente. Una de las cámaras capturó algo sorprendente: una figura fantasmal que se desvanecía y aparecía en diferentes partes de la bodega. María y sus amigos siguieron la figura, que los condujo a una puerta oculta tras un viejo barril. Con esfuerzo, lograron abrirla y descubrieron una pequeña habitación subterránea. En su interior, encontraron antiguos objetos rituales y un altar cubierto de símbolos arcanos. Al examinar el altar, María sintió una conexión profunda y perturbadora con los objetos. De repente, una voz resonó en su mente, una voz que no era suya: "Has desenterrado lo que debía permanecer oculto. Ahora debes pagar el precio". Las luces de las linternas parpadearon y se apagaron, sumiéndolos en una oscuridad total. La sensación de ser observado se intensificó. Los amigos de María empezaron a desaparecer uno por uno, absorbidos por las sombras. María, desesperada, intentó encontrar una salida, pero la puerta se había cerrado detrás de ellos. La voz en su mente se hizo más fuerte, exigiendo un sacrificio para restaurar el equilibrio roto. En su desesperación, María comprendió que solo había una forma de escapar: debía completar el ritual que había sido interrumpido hace tantos años. Utilizó los objetos en el altar para recrear el antiguo sacrificio. Con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de miedo, recitó las palabras arcanas que había encontrado en los muros de la bodega. Al terminar el ritual,
las sombras comenzaron a retroceder, y una luz brillante llenó la habitación. Los amigos de María reaparecieron, aturdidos pero ilesos. La puerta se abrió lentamente, permitiéndole salir. Afuera, el cielo comenzaba a despejarse y un rayo de sol iluminaba la hacienda. María y sus amigos abandonaron la hacienda, jurando no regresar jamás. Aunque la experiencia los dejó marcados para siempre, sabían que habían logrado restaurar un equilibrio antiguo y poderoso. La hacienda de San Rafael, ahora en paz, se desmoronaba lentamente bajo el peso del tiempo, sus secretos finalmente puestos a descansar. Años después, María escribió un libro sobre su experiencia, compartiendo la historia de la hacienda y los misterios que había desentrañado. El libro se convirtió en un éxito, y la hacienda de San Rafael se transformó.